segundo lugar, empezaré por presentar a los compañeros que nos acompañan hoy. El compañero Bernabé Chilita, responsable de la FENER en el Estado de México. La compañera Angie Ruiz, responsable en el seccional noroeste. Y la compañera Fátima Domínguez, responsable del seccional Texcoco. El motivo de esta rueda de prensa es para anunciar que el día de mañana, 10 de noviembre, se va a realizar una movilización en la capital del país. Esta con el motivo de que no estamos de acuerdo de cómo se está manejando el presupuesto de egresos de la Federación. Y sin más que decirles, agradezco su presencia nuevamente y le cedo la palabra al compañero Bernabé Chilita para que pueda hablarnos más sobre esto. Sí, primero que nada, buenos días. Me sumo al agradecimiento que hace nuestra compañera Gina, vocera de la FENER en el Estado de México. Y así como se decía, esta rueda de prensa se está haciendo a nivel nacional para anunciar nuestra movilización de más de 3.000 estudiantes. Y ahorita voy a hablar sobre el motivo de nuestra manifestación. Y primero quisiera decir que hemos concluido con mucho éxito nuestro 6º Congreso Nacional de la FENER. Hemos ratificado a nuestra nueva dirigencia nacional. Quedó como dirigente nacional nuestro compañero Adán Márquez Vicente, un joven que lleva algo de tiempo en el movimiento estudiantil. Creímos que ante toda la asamblea él era la propuesta más viable para dirigirnos en estos próximos años de lucha, en estos tiempos difíciles, y también al mismo tiempo se ratificó a todo nuestro comité nacional de la FENER. El compañero Juan Carlos, por ejemplo, en la región noroeste, Baja California, Sonora, Sinaloa, el compañero Carlos Naves, dirigente ahora del Regional Occidente, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guanajuato, el compañero Andrés Bonilla, dirigente del Centro 2, el Estado de Puebla, Oaxaca, Veracruz, el compañero Jesús Carrizales, por ejemplo, de la región del sureste del país, con de Chiapas, de Quintana Roo, Yucatán, y su servidor como el responsable de la región Centro 1, que son 5 estados principalmente, Morelos, Querétaro, Hidalgo, la Ciudad de México y el Estado de México. Con este nuevo avance que hemos hecho como movimiento estudiantil a lo largo de estos 23 años, en el 6º Congreso, en el margen del 6º Congreso, se analizaron los nuevos retos que debieran tener en nuestro movimiento estudiantil, cómo es que íbamos a luchar ante este gobierno insensible que tenemos actualmente, y por tanto, que ante una vez ratificado a nuestro nuevo dirigente nacional, una vez ratificado al Comité Ejecutivo Nacional de la FENER, se dieron los planteamientos y los retos que debe tener nuestro movimiento estudiantil, porque se analizaba que hay poco apoyo educativo en nuestro país. Hay abandono escolar, por ejemplo. Hay escuelas que no cuentan con la infraestructura adecuada y por tanto no hay quien encabece a todos esos jóvenes. Nosotros a lo largo de estos 23 años nos hemos puesto como meta cambiar el rumbo educativo de nuestro país, y para esto se nos hace importante primero 3 tareas que les dejamos a los jóvenes en este Congreso Nacional. 1. Que todos los jóvenes deben ser buenos estudiantes. Todos los jóvenes deben estudiar, analizar los problemas educativos, históricos y demás, para entonces poder organizarnos todos. Porque como segunda tarea, como movimiento estudiantil, tenemos el ser organizados, ser una fuerza nacional capaz de arrebatarle al gobierno lo que por derecho nos corresponde. ¿Y qué le corresponde a la juventud? Una educación de calidad digna, que sea para todos. Y entonces sí, teniendo estas 2 tareas principales, la número 3 sería organizarnos, la número 3 sería luchar por lo que por derecho nos corresponde, porque se vuelve importante que los jóvenes, 1, estudien, 2, se organicen, y 3, salgan a las calles a exigir lo que por derecho les corresponde, porque nuestros compañeros estudiantes ya tienen claro que las cosas no van a llegar a la escuela, ya tienen claro, por ejemplo, que el presidente municipal, que el gobernador, que el presidente de la república no va a mandar a gente y le va a preguntar butaca por butaca, estudiante por estudiante, te hace falta mobiliario, te hace falta computadoras, te hace falta buen material deportivo. Eso no va a ocurrir. Y entonces yo decía, a lo largo de estos 23 años, claro que nos hemos dado la tarea, y decíamos, hemos logrado la construcción de albergues estudiantiles, canchas, material deportivo, material cultural, porque se vuelve importante.
Ahora, ante estos nuevos retos que decía que debe seguir nuestro movimiento estudiantil, decíamos, pues se va a discutir el presupuesto de egresos de la Federación 2023. En donde el presidente de la República, por ejemplo, hace el año pasado, me parece, cuando estaba la pandemia más fuerte, ¿qué decía? Pues es que no hay conformidad en México. O sea, la gente está feliz, ¿no? Y lo dijo 3 veces. Pero los muertos, los datos, por ejemplo, de los muertos por COVID hablan bastante. Y entonces, ¿qué decimos? No hay ayuda a la comunidad mexicana verdaderamente. ¿Qué pasó en pandemia? Por ejemplo, dimos los datos muy en concreto dados por la Secretaría de Educación Pública, ¿no? 5.2 millones de estudiantes dejaron las aulas porque no tenían las herramientas para seguir estudiando. Miles de escuelas, por ejemplo, se cerraron a causa del COVID. Una vez anunciado, por ejemplo, el regreso a clases presenciales de manera improvisada también, el año pasado nosotros dijimos, como movimiento estudiantil, va a ser homicidio mandar a los estudiantes a las escuelas, porque hay escuelas que no tienen agua potable, hay escuelas que no tienen, por ejemplo, servicio de drenaje, hay escuelas muy chiquitas, 30 estudiantes, 40 estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces no podríamos garantizar la sana distancia. Dicho y hecho, por ejemplo, en la Ciudad de México murieron niños pequeños a causa del COVID, por ejemplo. Maestros también resultaron enfermos porque no tenían gel, cubrebocas y demás. Y a veces que decíamos, no hay educación. ¿Y qué sigue diciendo López Obrador? Vamos a ayudar a los jóvenes, vamos a ayudar a la educación en nuestro país. Pero, otra vez, los datos hablan. 45% de las escuelas no cuentan con drenaje. El 20% no cuenta con agua potable, por ejemplo. Y del 36% no cuentan con canchas, por ejemplo, donde poder esparcirse, donde practicar algún deporte. Y entonces, ahora que se presentó, por ejemplo, el presupuesto para el 2023, hay una inversión en las escuelas nuestras, por ejemplo, del 87.7%, en las universidades para el bienestar, Benito Juárez, 39%, y becas Benito Juárez. Y entonces nosotros seguimos mencionando que ante estos programas que son clientelares, porque al final de cuentas esos son, porque quienes reciben la beca Benito Juárez son jóvenes ya de preparatoria que pueden votar, ¿no? Por ejemplo, los universitarios también. Y entonces, ¿qué decimos? El programa de la escuela es nuestra, no atiende el problema de fondo como sociedad en las escuelas. Por ejemplo, le pueden dar $500,000 a una escuela para que la sociedad de padres de familia haga una construcción. Se da el proyecto y demás, pero si queremos un salón de cómputo, por ejemplo, equipado con buenas computadoras, con buen servicio de internet, se va saliendo en $1,200,000, por ejemplo, y entonces eso no atiende el problema como tal. Ahora, con el programa de las universidades del bienestar también, hace 15 días o 20 más o menos, los estudiantes universitarios se manifestaron porque no tenían las herramientas en las universidades. Y por ejemplo, según algunos datos, el 20% de las universidades del bienestar, Benito Juárez, no están construidas, están en casas culturales o en zonas digitales, por ejemplo. Y el 22% no cuentan, están en condiciones incompletas, en construcción incompleta, por ejemplo. Y entonces, en el 2019 y 2022, las universidades reportan que solo recibieron el 64% de los recursos para seguir con su construcción, ¿no? Y entonces no hay apoyo como tal, no se está revirtiendo los problemas de fondo. El programa de las becas Benito Juárez, por ejemplo, se aumentó, por ejemplo, se va a aumentar el recurso de las becas Benito Juárez, pero al mismo tiempo nos damos cuenta que en la inflación, por ejemplo, aumentaron los precios. Y entonces, por un lado se nos da algo, pero con la otra mano se nos está quitando, por ejemplo, ¿no? Aumentan seguramente 50 pesos en la beca Benito Juárez, pero al mismo tiempo los costos en los útiles escolares también aumentó, ¿no? Y entonces no hay apoyo como tal. Y entonces, nuevamente, en el margen de este sexto congreso, dijimos, vamos a manifestarnos con 3,000 estudiantes el 10 de noviembre del Monumento a la Revolución al Zócalo. 3,000 estudiantes. Y no solamente del Estado de México. Vamos a tener representación a nivel nacional. Van a venir compañeros de Michoacán, de San Luis Potosí, de Puebla, de Veracruz, de Tlaxcala, de Hidalgo, que es nuestro centro, a manifestarnos. Como Estado de México vamos a movilizarnos con 2,000 estudiantes. 2,000 estudiantes de Chimalhuacán, de Iztapaluca, de Catepec y del Valle de Toluca. Vamos a movilizar a nuestros estudiantes para que vayan a velar por sus intereses. Y también como otro punto, como en el margen de nuestro congreso, anunciamos que vamos a ingresar un pliego de peticiones a la Secretaría de Educación Pública. Hay construcciones, mobiliarios, bibliotecas equipadas, por ejemplo, bibliotecas digitales,
todo para que puedan estudiar mejor los jóvenes, porque ese es nuestro objetivo, mejorar las condiciones educativas de todos los estudiantes. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos que luchar, tenemos que exigir que se nos brinden los auditorios, por ejemplo, el mobiliario y demás. Y entonces ese es el objetivo de nuestra rueda de prensa, anunciar que el día de mañana, 10 de noviembre, nos vamos a manifestar con más de 3.000 estudiantes en la capital del país para denunciar que no estamos de acuerdo en cómo se está manejando este presupuesto 2023, que es clientelar. Y ya dijimos que no atiende las demandas de los estudiantes, que no atiende el problema educativo en nuestro país, no atiende el rezago educativo en nuestro país, y que se hace necesario que los jóvenes tomen el camino de la lucha, porque se vuelve necesario que los jóvenes estudien, que los jóvenes estudiantes se organicen para que entonces sí hagamos una fuerza imparable. Con el punto número 3, luchemos por lo que por derecho nos corresponde. Ese es el llamado que hace la FENER a nivel nacional con nuestra nueva dirigencia, con la renovación de nuestra dirigencia nacional. Vamos a luchar porque se invierta mayor recurso económico en infraestructura en todas las escuelas a nivel nacional para que los estudiantes estén en mejores condiciones educativas para estudiar y formarse como hombres nuevos, que es lo que requiere este país. Requiere de buenos arquitectos, requiere de buenos médicos, requiere de buenos maestros. Nuestro país está muy dolido actualmente y por eso, repito, urge que los jóvenes se preparen para que sean las próximas generaciones quienes levanten a este país que yo dije que está muy dolido. Esa es por nuestra parte. ¿Del Estado de México cuántos dices que van? 2.000 estudiantes. Son 2.000 de los municipios de Chimalhuacán y Tecolote. Así es. 2.000 estudiantes. Y aquí, por ejemplo, tiene el Estado de México, en esos de los que van a ir a marchar de la Valle de Toluca, de Chimalhuacán, de Zapopan. Ellos, ¿llevan alguna encomienda principal, por ejemplo, que tienen todavía, porque me dices que tienen todavía aulas que no se pueden construir tras el sismo, de hecho, ¿verdad? Desde el 2017. Sí, de hecho, nuestra dirigencia, por ejemplo, se renovó el día sábado. Y el sábado se bajó esta tarea que debiéramos ingresar pliegos petitorios. Por lo tanto, desde ayer lunes, desde el lunes, martes y hoy miércoles, nuestros compañeros están haciendo asambleas para recabar, por ejemplo, las demandas de los estudiantes, que sean federales, que pueda construir el gobierno federal, porque luchamos en 3 instancias: en los gobiernos municipales, en los gobiernos estatales y en los gobiernos federales. Y entonces, ahorita nuestros compañeros están haciendo asambleas para decir, bueno, compañeros, miren, vamos a ingresar nuestro pliego petitorio a la Secretaría de Educación Pública Federal y al gobierno federal. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué luchamos? Entonces ahí los estudiantes están discutiendo y diciendo, pues yo creo que en esa escuela hace falta 2 aulas, porque ya somos muchos en los salones. Hace falta techumbre porque nos quemamos para el homenaje, ¿no? Por ejemplo, hace falta canchas porque no tenemos dónde jugar fútbol, por ejemplo. ¿Cuántas escuelas son? 98 escuelas. 98 entre secundarias y preparatorias y universidades. Preparatoria, secundaria y Y universidades. 98 98. escuelas. Ajá.